Antes de comenzar no te olvides dejar tu like y suscribirse. Los personajes y la historia no me pertenecen, créditos a sus respectivos autores. Capítulo 87. A solas. Goku observaba con una débil sonrisa a Kushina ayudando a Naruto a caminar. Ambas Uzumaki salían del hospital en compañía de Tsunade, la cual, por todo lo que había pasado, no había visto tanto como hubiera querido al Saiyajin mayor, quien estaba recargado en uno de los tantos árboles que había frente a la calle que pasaba por el frente del hospital. Al ver cómo su esposa pelirroja y Naruto terminaban de salir a dicha calle, se separó del tronco en donde había aguardado y se encaminó hacia las tres chicas, siendo que la rubia Senju había ido detrás de Kushina y de la rubia menor. Espero que estés mejor, Naruko-chan, sonrió el Son, preguntando a la rubia de ojos azules, quien le respondió con una gran sonrisa en su rostro, denotando esa alegría que él mismo Gohan le había regresado al haber hablado con ella unas pocas horas atrás ese día. No lo dudé, Goku-sensei, ahora estoy mejor, de veras. Tampoco exageres, hija. Gracias a la medicina de las semillas del ermitaño es que estás mejor y sin daños mayores. Aún así, estás un poco débil. Kushina, mirándole un poco estricta, le decía a su hija, quien hizo un puchero al sentirse regañada por su madre, también de ojos azules. Mamá. Nada de mamá, Naruto, me preocupé mucho por ti, debes entenderme, hija, continuó con su sermón, haciendo que Goku riera aún más alto por cómo su esposa sacaba los dientes. Kushina-chan, no la regañes tanto, jeje. Siempre tienes que defenderlos a pesar de saber que están mal, ¿verdad, Goku-kun? Ahora la pelirroja arremetió contra su esposo, quien se encogió de hombros y dio un paso hacia atrás, sin saber qué decir, observando la aparente cara molesta de su esposa. Bueno, es broma, cerró sus ojos, y con una sonrisa en su rostro, la Uzumaki llevó su dedo índice derecho a su mejilla también derecha, haciendo que Goku parpadeara varias veces ante la aparente tomadura de pelo que le había hecho su esposa de cabellos rojos. Jaja, Goku-sensei le tiene miedo a mamá, jaja. La risa de Naruto empezó a sonar detrás de los dos adultos, haciendo que el Son mayor se llevara una de sus manos a su nuca de manera avergonzada. Jeje, simplemente rió ante lo ocurrido, mientras Kushina, aún sonriente, se alejó de su esposo. A pesar de las desgracias, siempre es bueno reír, ¿no, Goku-kun? Preguntó esta, observando cómo el Saiyajin de raza pura asentía en acuerdo. Me alegra que, después de todo, el buen humor impere. La voz de Tsunade volvía a llamar la atención, pues por lo anterior hasta se les había olvidado que la Senju también había estado presente. Tsunade-sama. Kushina volteó a ver a la rubia, quien mantenía una sonrisa tranquila y serena, así como relajada, después de la larga labor realizada para salvar a Chouji. No pasa nada, Kushina. Más importante aún, ¿podría hablar con Goku? Pedía permiso, cosa que desconcertó a la Uzumaki, pero de inmediato recordó los deseos de las esferas del dragón que al parecer sí se habían cumplido. Así que la Uzumaki mayor supuso que era de eso de lo que la Hokage quería hablar con el guerrero de cabellos negros y alborotados. Sí, claro, Tsunade-sama. Kushina se retiró junto con Naruto, permitiéndole a la rubia de mirada castaña aproximarse al Son, que le observaba arqueando una ceja y sintiéndose curioso por lo que la mujer de grandes atributos le diría. ¿Qué pasa, Tsunade-ch? Jeje, me sigo equivocando. ¿Qué pasa, Tsunade? Con aún su mano en su nuca, el Son preguntó, esperando a que la mujer de cabellos rubios y brazos cruzados dijera algo. Esta suspiró, no sabía por dónde empezar, así que lo único que le diría al Son por el momento sería que, gracias, gracias. Repitió sin comprender por qué Tsunade le agradecía, hasta que después de varios segundos su cabeza comprendió que tal vez lo hacía por los deseos de revivir a las personas asesinadas por los androides, así como por pedir que ella volviera a ser un poco joven, claro, considerando que ahora la rubia volvía a tener de nuevo 31 años, justo y como él, Son. Si lo dices por los deseos, no pasa nada. Al fin de cuentas fue algo que prometí, jeje. Kushina sonrió al escucharle decir aquello al Saiyajin. Por su parte Naruto no comprendió muy bien lo que estaba pasando, pues por obvias razones aún no se daba cuenta de lo que ocurría. No solo por eso, Goku, la Hokage rubia continuó hablando. Gracias por todo lo que has hecho por la aldea, y, se giró un poco para ver a Kushina y a Naruto. Por quienes viven en ella a pesar de que tú no has querido ser Hokage, te comportas como uno, al menos en el papel de defender la aldea.
Fue sincera, cerrando sus ojos y aspirando con fuerza el aire de la tarde, recordando cómo su abuelo se comportaba muy parecido a como el Saiyajin mayor era. Ambos, a pesar de ser sumamente fuertes, se comportaban la mayoría del tiempo muy relajadamente, por no decir que eran igual de alegres y despreocupados. Tsunade, le llamó, haciendo que ésta le volviera a mirar. Tengo muchas razones para cuidar este lugar, no solo porque aquí vivo junto con mi familia, me gusta este lugar, existen personas muy interesantes y fuertes, y mientras esta aldea exista, seguirán habiendo cosas llamativas, jeje, respondió con entusiasmo y alegría, haciendo sonreír a las dos adultas y a la chica que estaban presentes. Después, Tsunade le dio un pequeño golpe en su hombro izquierdo mientras no apagaba esa sonrisa radiante de sus labios. ¿Serás vaca de verdad, Goku? Gracias, le volvió a decir, ahora más tranquila, observando cómo el son levantaba un pulgar arriba en señal de entenderla, haciendo que de nuevo la mujer de ojos castaños sonriera. Siempre que me necesiten voy a estar aquí, jeje. Eso espero, vaca, eso espero. Intercambiaron unas palabras más ante la mirada de Kushina, que notaba un poco rara a Tsunade, pero que a primera instancia no logró identificar el porqué. Es como si Tsunade-sama quisiera hablar a solas con Goku-kun acaso. Pensó la pelirroja, recordando de inmediato lo que había pasado justo cuando el Son Mayor y Gohan, en compañía de Jade, habían partido hacia la Tierra. Ya veo, así que era eso, Tsunade-sama, jeje, al parecer se había dado cuenta de algo, pues sonrió de forma un tanto forzada, pero también reflejando un poco de acuerdo. Goku-kun, Naruto y yo nos vamos a ir adelantando a la casa. Aquellas palabras de la pelirroja confundieron a la chica rubia, pues ella estaba esperando a Gohan, que aún estaba dentro del hospital conversando, ya que se había entretenido en ir a visitar a Kiba y a Chouji, que a pesar de no estar consciente, este último había dado todo de sí, y por consecuencia el mínimo gesto que Gohan debía tener era ver a su amigo Akimichi. Pero mamá, voy a esperar a Gohan-kun. Ya lo esperarás en la casa, vámonos. La tomó con fuerza de una de sus manos, jalándola con un poco de brusquedad, confundiendo aún más a la rubia, que miraba hacia el hospital esperando ver al joven Saiyajin. No, mamá. Gohan-kun dijo que iríamos a comer ramen. Mamá. Está bien, Kushina-chan, en unos momentos llego allá. Sonriente, Goku observaba cómo Naruko era arrastrada por su madre, pues ella misma estaba haciendo un gesto que en el pasado Mikoto había tenido con ella misma, cuando el primer beso del Son Mayor había sido dado. Tsunade también observaba esto con duda, pero de inmediato concluyó que Kushina había notado esas ganas de hablar a solas con el Saiyajin mayor, cosa que agradeció, pero también hizo que se regañara internamente, pues al parecer era muy obvia. Gracias, Kushina, pensó con pena la rubia, para después volverse a dirigir a Goku, el cual continuaba observando a la pelirroja llevándose a Naruko. Goku, ¿eh? Gracias por haber cumplido también mi sueño personal, ruborizada le decía, cosa que hizo al Saiyajin sonreír aún más, al saber de qué era de lo que hablaba la Senju. Jejeje, fue un deseo muy fácil, por lo que al final pedí que todas mis esposas y tú tuvieran mi edad, jejeje, un poco avergonzado revelaba, sobresaltando a la rubia de ojos cafés, que no se esperaba aquello. ¿Qué? Entonces, Tsunade no terminó la pregunta, pues ahora que se daba cuenta, ciertamente había notado a Kushina un poco diferente, como si se mirara un poco más joven. Así que era por eso, pero no importaba, pues ahora lo importante era que ella misma volvía a tener la edad apropiada para darse una nueva oportunidad. ¿No te gustó lo que terminé pidiendo? Risueño, el Son preguntaba, haciendo que Tsunade moviera su cabeza en negación tras cerrar sus ojos y suspirar a la par que no borraba una pequeña sonrisa de sus labios. Siempre vas a ser un tonto sonriente, ¿verdad? Bueno, jejeje, no supo qué responder, más eso, una nueva risa y una simple palabra que le daba toda la razón a la mujer de grandes atributos delanteros y cabellos rubios. Goku, me gustaría que hoy, su nerviosismo se manifestó de súbito cuando pensó en lo que iba a decir la Hokage, pues sus suaves manos temblaron un poco tras pensarlo, pero si no se lo decía ahora, después no tendría tiempo para hacerlo. Hoy vinieras a la Torre Hokage, claro, si tienes tiempo después de estar con Mikoto, ella te necesita y es más importante que estés con ella, pero, si puedes, me gustaría terminar esta conversación contigo. Claro, Tsunade, si puedo en la noche iré. ¿No hay problema que sea en la noche? Preguntó con una ceja arqueada y su cabeza un poco ladeada hacia la derecha, a lo que recibió una negación por parte de la quinta Hokage, pues si el Son iba a terminar de hablar con ella ya sería una ganancia a lo que realmente quería.
Entonces, en la noche, Goku si puedes, claro, jeje, le dio un fugaz abrazo y un beso en la mejilla derecha, como cual chica enamorada despidiéndose de su enamorado. Por su parte, el Son simplemente se llevó su mano derecha a dicha mejilla, sin entender por qué en ese momento Tsunade no parecía la misma, es decir, no estaba molesta o no se estaba comportando de forma muy seria como comúnmente lo hacía. En fin, por el momento debía regresar a su casa y hablar con Mikoto, tranquilizarla y, sobre todo, hacerle saber que contaba con su apoyo. Bueno, Gohan y Mei-chan aún están en el hospital, pero ahora Mikoto-chan es la prioridad. Posó sus dedos en su frente, para posteriormente concentrarse un poco y dar con el ki de 21, Kushina o Mikoto y de ese modo regresar en un santiamén a la casa, cosa que hizo cuando desapareció de súbito del sitio en donde estaba, dando a entender que su técnica había sido efectuada por fin. Hasta la noche, Goku Baka sonriente, con ese pensamiento y una sonrisa débil pero claramente plasmada en su rostro, Tsunade se volvió a guiar hacia el hospital de la aldea, un poco más feliz de lo que había estado y expectante del encuentro nocturno con el Saiyajin Otogakure. Komachi estaba frente a su líder, frente al enfermo de Orochimaru, quien sonreía de forma prepotente y arrogante al ver que los Son, al final, no pudieron evitar la sustracción de Sasuke, el cual en esos momentos estaba despertando de la inconsciencia en la cual la misma Komachi lo había sometido. Muy bien hecho, Komachi, le felicitaba, levantándose de su silla en un amplio salón apenas iluminado por varias antorchas. Asimismo, una enorme cabeza de serpiente se miraba detrás del Sannin perverso, siendo que ésta estaba esculpida en piedra y arcilla. Gracias a ti, Sasuke logró llegar a tiempo, antes de que esos molestos Son intervinieran. Solo cumplí mis órdenes, Orochimaru-sama. Jeje, lamento que Kimimaro no lo haya logrado, jeje, pero con su enfermedad ya no me servía ni siquiera como alfombra, jajaja. Bromeó de una forma tan cruel como estúpida que solo él mismo se rió de su chiste. En cambio, Komachi simplemente estaba postrada, con una rodilla en el suelo y con su mirada clavada en el piso oscuro de aquella tétrica guarida. Si me permite preguntar, ¿qué es lo que hará ahora, Orochimaru-sama? Orochimaru se encaminó hacia la chica, para después quedar justo enfrente de ella. Vamos, Komachi, levántate, alguien como tú no debe postrarse ante nadie, ni siquiera frente a mí. Lo has hecho bien, como se esperaría de una legítima espada maestra. La herida fue removida, tocada, lo cual se notó claramente cuando la chica de cabellos blancos apretó uno de sus puños, pero intentó calmarse, pues de nada servía volver a recordar que no había logrado acabar con Zenobia, con su enemiga. Puedo sentir el odio, la sed de venganza en esta chica, jejeje. Mientras esté a mi lado, con ella y Sasuke, nadie podría hacer nada para evitar que yo logre alcanzar mi objetivo final. Con el Sharingan de Sasuke debe haber alguna forma de poder, en algún futuro, tomar tu cuerpo, Son Goku. Prepárate porque todo ese poder que posee será mío, Son Goku solo mío, jajaja. Pensaba y reía, sintiéndose listo y en el buen camino, en la búsqueda del poder absoluto, en la búsqueda del ki. Gohan ya había hecho todo lo que tenía que hacer en el hospital, por lo que se retiraría a su casa a descansar un poco. Todo lo de Sasuke, su deserción, Naruto, Hinata, Zenobia y demás cosas lo pusieron un poco distraído, mal consigo mismo. Intentaba no pensar en ello, pero era algo inevitable. Fue cuando miró a Kakashi en la puerta del hospital, pues el joven Saiyajin apenas iba de salida de las instalaciones médicas. Terminó de acercarse, observando cómo su sensei estaba recargado en una de las puertas de la entrada, así como también notaba el reposar de su libro Icha Icha en su mano izquierda, mientras miraba hacia afuera, solo para girar su cabeza y verle con su único ojo visible, exaltándolo un poco, pues a leguas se notaba una gran seriedad en él. Kakashi-sensei. Es un gusto volver a verte, Gohan. Espero que el viaje a su mundo haya sido bueno y relajante. Sin aparentar otra cosa, Kakashi se retiró de donde había estado recargado, solo para después retomar la lectura de su libro Icha Icha que portaba en una de sus manos, como se había dicho antes, algo que desconcertó un poco al Semi-Saiyajin al pensar que el ninja enmascarado le diría algo más. Dime, Gohan, ¿tienes un poco de tiempo? Mirando su libro, el ataque preguntó al Son, el cual parpadeó varias veces antes de responder. Ese sí, claro, Kakashi-sensei. Momentos después, ambos ya caminaban por las calles de la aldea. Era fácilmente entendible que el ambiente que se respiraba en esta se sentía más ligero y alegre, como no, después de que milagrosamente muchas víctimas de los androides regresaron a la vida. La mayoría de los ninjas, obviamente, no sabían que ese milagro fue el fruto que surgió de la partida de Gohan, su padre y Jade a la Tierra por unos días para reunir las esferas del dragón.
Debes sentirte un poco mal, volvió a hablar Kakashi, que iba al lado izquierdo del joven de cabellos negros, que tenía ambas manos metidas en los bolsillos de su chaqueta verde olivo. Bueno, no lo voy a negar, Kakashi-sensei, y estoy sorprendido por lo que Sasuke-san hizo. No mintió, agachando su mirada y perdiéndose en sus pensamientos, en sus palabras, en sus propias declaraciones cuando habló con Naruto y con Hinata. Gohan, le volvía a llamar, haciendo que el Semi-Saiyajin volteara hacia donde venía la voz de su sensei para observarle. Si en el futuro te toparas con Sasuke, ¿qué harías? Sin rodeos, preguntó el ninja peli plata, haciendo que el chico abriera sus ojos un poco más de lo normal ante la pregunta que le acababan de hacer. ¿Qué haría? Repitió sin comprender la interrogante de Kakashi, el cual detuvo su andanza, haciendo que Gohan igual lo hiciera. A lo que me refiero es, ¿qué harías si Sasuke regresa como enemigo? Naruto lo tiene claro, pero tú, ¿qué harías tú? Gohan volvió a dejar de verle, sin saber qué decir o ni siquiera qué pensar al instante. Sasuke había decidido su destino, su futuro. Asimismo, él con anterioridad había decidido también. Protegería a la gente de esa aldea sin importar qué, pues no quería que se repitiera lo que pasó con los androides, considerando así un deber y de alta justicia, proteger y defender a cada una de las personas que vivían en ese lugar. Sasuke-san es como mi hermano, pero, apretó su dentadura, recordando los momentos buenos y malos que vivió con el otro Azabache. Pero no puedo simplemente ignorar lo que le hizo a Naruto-chan o a los demás. Volvió a ver al ataque, quien se había guardado su libro de nuevo. No puedo simplemente fingir que nada pasó, es tarde para eso. Cerró sus ojos al pronunciar aquellas últimas palabras, haciendo entender a Kakashi que algo malo podía surgir de un posible encuentro entre Gohan y Sasuke. ¿Estarías dispuesto a matarlo?, inquirió Kakashi de nuevo, haciendo que Gohan le mirara con sorpresa y duda en sus ojos, pues no comprendía por qué el ninja enmascarado le estaba preguntando semejante cosa. ¿Matarlo? No matarlo no, a menos que no tenga opción, solo quiero impedir que vuelva a lastimar a las personas que son importantes para mí, solo eso. Elevó su voz un poco, cosa que hizo que las demás personas que transitaban la calle observaran el repentino acto del hijo del héroe legendario de Konoha. Lastimó a Mikoto Kaasan, a Hinata-chan, a Naruto-chan, indirectamente a Zenobia-chan e incluso a Goten Nii. Kakashi solo le escuchaba en silencio, entendiendo él cómo Gohan se sentía, tanto reprimido en su corazón, tanto aguantado, que al final simplemente lo dejó salir. Perdóneme Kakashi-sensei, necesito un tiempo a solas, ordenar mis ideas y saber qué hacer realmente. No quiero precipitarme. El ninja peli plata entendió, suspirando, caminó hacia el son y posó su mano izquierda en el hombro derecho del chico, el cual volvía a levantar su mirada para verle, pues la había dejado caer hacia el suelo tras haber dicho lo anterior. Siempre has sido muy listo, Gohan, estoy seguro de que tú solo encontrarás la respuesta que quieres, simplemente despéjate y ya lo verás. Tras decir eso, una sonrisa se presentó en el rostro cubierto de Kakashi, haciendo que Gohan se animara un poco. Gracias por entenderme, Kakashi-sensei. En fin, tengo una que otra cosa que hacer, así que te dejo. Sí, claro, cuídese. Y tras decir las últimas palabras, Kakashi desapareció en su típica nube de humo blanco, dejando virtualmente solo a Gohan, que simplemente y con la mirada de los demás aún sobre él, volvía a caminar, observando cómo la tarde cada vez se apagaba y daba pie a la noche. Le había prometido a Naruto ir a comer ramen, pero al final iba a fallar en su promesa, pero no pasaba nada, ya después la cumpliría. Después de todo, la chica aún estaba un poco lastimada y debía descansar para recuperar sus fuerzas por completo. Él, por otro lado, caminó sin tener un rumbo fijo dentro de la aldea, solo pensando y recordando lo que había hecho desde que llegó a ese mundo, cerrando sus ojos y suspirando, intentando superar lo que la partida de Sasuke le había dejado, sobre todo por Naruto y Hinata, que casi arriesgaron sus vidas por rescatarlo. Eso era lo que sin dudas más le afectaba al joven de ojos y cabello negros. No sé qué es lo que voy a hacer con Sasuke, solo sé que no voy a permitirle de nuevo lastimar a alguien importante para mí, es lo único que realmente tengo claro. Y con ese pensamiento se detuvo de repente. Había mantenido su mirada hacia abajo, pero al momento de levantarla observó a un lado de la calle un gran letrero en un local, haciéndolo abrir sus ojos en sorpresa, pues ni siquiera se había dado cuenta de cuando llegó a ese sitio. Lo miró por unos breves instantes, para después leerlo en voz baja y comprender en dónde estaba. Floristería Yamanaka. Fue cuando miró a través del vidrio cómo alguien conocido saltaba y le saludaba, haciendo que el chico desviara su mirada un poco apenado al saber de quién se trataba.
Salió tan rápido como pudo de detrás del mostrador de su tienda, para después, ni corta ni perezosa, abrir la puerta de su negocio y recibir con una sonrisa al joven Saiyajin. Gohan-kun. Pronunció su nombre desde la puerta, sonriendo la rubia de ojos celestes. Le observaba, notando cómo el chico se rascaba la nuca un tanto apenado, pues desde que llegó no había mirado a Ino, Karin o a Sakura. Tal vez la otra Uzumaki estaba ocupada en el centro de desarrollo, lo mismo que Sakura, ayudándole a Shizune con algunas cosas para que Tsunade terminara aceptándola como su discípula. Cual sea la razón, no las había mirado y también las había buscado por todo lo que acontecía. Hola Ino-chan, le saludó sin verle a los ojos, cosa que la chica no entendió el porqué. Espérame, Gohan-kun. Gohan no entendió el por qué Ino le pedía aquello, cuando con una gota de sudor nervioso en su nuca observó cómo la Yamanaka dejaba el mandil colgado dentro del establecimiento y se dirigió hacia una puerta que daba hacia el interior de su casa, en donde vivía con su padre Inochi. Pasaron varios minutos que Gohan estaba empleando en ver hacia todas partes de la calle y los establecimientos cercanos. Después de que ese tiempo pasó, se miró salir a Ino con una ropa diferente a la que había traído, cosa que lo terminó por confundir aún más. Pero, ¿por qué trae esa ropa? Pensó, observando cómo la chica traía un traje morado, llevando en la parte superior una camisa corta sin mangas y, de forma inferior, una pequeña falda a la altura de su cintura y mallas ninja como protectores tanto en las rodillas como en los codos. Dada su complexión delgada y extrema belleza, a pesar de su edad, le daban un toque sensual a la chica, haciendo que Gohan se apenara al verle. ¿Te gusta Gohan-kun? Este traje lo mandé a hacer hace poco, solo que no me lo había puesto porque quería que tú fueras el primero en vérmelo puesto, con una sonrisa coqueta, Ino se dio varias vueltas para el deleite de Gohan, mas este solo se limitó a sonreír un tanto nervioso por lo directa que estaba siendo la hija de Inochi, el cual se asomaba desde la puerta que daba al interior de su casa. Personalmente a él solo le importaba que su hija fuera feliz, estaba al tanto del contrato de Gohan y llegó a aceptar que Ino quisiera estar con él a pesar de eso. Lo importante al final del día era que los dos chicos fueran felices y tuvieran una vida feliz. Al menos era lo que Inochi quería para su pequeña Ino. Bueno Ino-chan, te ves muy linda, respondió con un hilo de pena en sus palabras, mas a la chica no le importó, pues eso era una señal inequívoca de que le había gustado. Vamos a pasear, Gohan-kun. Tan rápido como dijo lo anterior, Ino tomó de uno de los brazos a un desprevenido Gohan, que no se esperaba aquella acción por parte de la Oji Celeste, que se apeó al chico y comenzó a caminar junto con él por la calle, sin importarle que las personas que transitaban miraran su atrevida acción. Ino-chan, por favor jeje, Gohan no sabía qué decir, pues en esos momentos era un cúmulo de emociones que lo contradecían constantemente. Deambularon por varios lugares de la aldea, desde puestos de ropa hasta un pequeño restaurante, en el cual comieron y conversaron un poco. A pesar de que Gohan pagaba todo, la chica lo quería hacer sentir mejor, pues lo había notado apagado, aunque ya se hacía una idea del por qué se estaba comportando así. Ella misma estaba un poco preocupada por Chouji y Shikamaru, solo que no había tenido tiempo de ir al hospital para verles. Aún así, Gohan le había contado que Shikamaru solo había tenido lesiones menores y que gracias a las medicinas realizadas a partir de las semillas del ermitaño ya estaba recuperado casi al 100%. En cuanto a Chouji, aún descansaba, pero ya fuera de peligro por la intoxicación que había sufrido. Luego de terminar de comer, Gohan e Ino volvieron a caminar por las calles de la aldea, siendo que la chica de cabellos rubios y tez blanca había hecho todo para hacer sentir mejor al Son, solo que no lo había logrado. ¿Te sientes bien, Gohan-kun? Desde que llegaste a la floristería te he notado triste, decaído, aunque puedo entenderlo, después de todo, Naruko estaba también lastimada. Esas últimas palabras sonaron un poco forzadas por parte de la Yamanaka, pues a pesar de todo, Naruko era aún una rival para Gohan. No. Ino-chan, se apresuró a responder, pues se había dado cuenta de que sin querer había descuidado a la chica. Perdón por ser tan aburrido, Ino-chan, es solo que he estado un poco pensativo. Sin detenerse, ambos jóvenes caminaban hacia el pequeño parque de la aldea, notándose como a esas horas ya tardías del día, que lentamente desistía. ¿Aún jugaban niños en la calle, corriendo y riendo, jugando a la pelota o a los ninjas, haciendo sonreír al Son y a la Oji Celeste, aunque en el caso de Gohan, las sonrisas no duraban tanto? Llegaron a un pequeño banco, en el cual se sentaron un momento para poder descansar y hablar más tranquilos. Gohan solo miraba hacia el frente, para después levantar su mirada al cielo a su lado que lentamente perdía la luz del sol.
Quiero regresar el tiempo, quiero saber que todo está bien, se decía a sí mismo Gohan, mirando el cielo ante la observación atenta de Ino. Gohan-kun, la chica, preocupada por el joven, llevó su mano derecha a la pierna de este, haciéndolo reaccionar por fin y darse cuenta de que no estaba solo, pues de forma interna era un dilema viviente y odiaba serlo, de verdad lo odiaba ser. Si es por culpa de Sasuke-kun, ¿cómo te encuentras? Quiero que sepas que puedes hablar conmigo. Con una dulce voz le incitaba a desahogarse, a lo que el chico agradeció de forma profunda, pues a pesar de todo, Ino era una de las chicas que más se preocupaban por él. Gracias, Ino-chan, no solo eres hermosa, sino que también intentas comprender a este idiota que tienes a tu lado. Ino se ruborizó por el cumplido que le hizo Gohan, a la par que él mismo se insultaba por sus constantes dudas. Ya lo tenía claro, solo que aún muy dentro de él, aún perduraba una parte incierta de sí mismo, una parte que le dictaba, que le hacía aún dudar, aún no creer por completo en lo que él mismo pensaba. Soy idiota, es lo que soy, pensé que tal vez podía convivir con Sasuke-san, pensé que podríamos ser buenos hermanos, pero... Se llevó una de sus manos a su boca, para después ser observado por Ino como los ojos del Son se empezaron a cristalizar. La traición de alguien a quien llegó a considerar su hermano fue un golpe fuerte a su forma de ver la vida. ¿Cómo voy a ignorar lo que pasó con Hinata-chan y Naruko-chan? ¿Cómo voy a ignorar lo que no solo les pasó a ellas, sino también a Lee-san, Kiba-san junto con Akamaru, a Chouji y Zenobia-chan si tan solo hubiera estado? Cerró sus ojos, a la par que ya no pudo contener su frustración ni coraje consigo mismo, siendo que Ino le consolaba acariciando su espalda y escuchándole en silencio, pero dejándole en claro que estaba ahí para él, para escucharle y apoyarle. No quiero tener que hacer algo de lo que después me arrepienta, pero, antes ya he fallado, recordó aquella ocasión en el bosque de la muerte, cuando no reaccionó lo suficientemente rápido y dudó en atacar a Sasuke cuando este estaba poseído por la energía maligna del sello de maldición que Orochimaru le había puesto, gracias a que él mismo había tardado al regresar después de salvar a una Karin asustada y desorientada. No quiero permitir que alguien más salga lastimado por su culpa, no quiero tener que resolver los conflictos a golpes. Pero tampoco quiero dejar sin castigo a aquel que los lastimó, fue decisivo, cerrando sus ojos con fuerza y apretando ambos puños, para después suspirar con desesperación y sentirse tan patético en esa situación de extrema duda. Sasuke-kun, antes me gustaba, lo admiraba. Aquellas palabras hicieron que Gohan dejara de apretar su mirada y la elevara, para ver el rostro ahora también pensativo de Ino. Pero cuando tú llegaste a este mundo no solo me fijé en lo guapo o fuerte que eras, Gohan-kun, la verdad es que yo... Ahora ella era la apenada, cuando desvió su mirada celeste de los ojos negros de su acompañante, el cual terminaba de limpiárselos tras aquella escena de flaqueza. Ino-chan, musitó el chico, tras escuchar las palabras de la rubia Yamanaka, que volvía a verle con pena y un claro rubor en su rostro. Tu forma de ser, esa manera de ver las cosas, tu convicción para no usar la fuerza, pero a la vez buscar proteger a los tuyos, Gohan-kun. Mira hacia adelante, no te dejes derrumbar por tus dudas. Cuando llegue el momento yo voy a estar junto a ti, justo como tú lo estuviste cuando nos salvaste de ese androide en el pasado. Esas palabras por parte de la chica hicieron ver a Gohan que no estaba solo en su decisión, aunque esta ya estaba clara, pero aún no completamente decidida. Como te lo dije antes, Gohan-kun, quiero estar contigo. Llevó su suave mano a una de las mejillas del joven, limpiando con dedicación una de las líneas de llanto que el chico presentaba en su rostro, ahora también ruborizado por el contacto con la mano de la joven y bella Kunoichi. Quiero verte sonreír, quiero. La cercanía de ambos jóvenes cada vez era menor, siendo que Ino simplemente se dejó arrastrar por su repentino deseo. Gohan había quedado absorto en los hermosos ojos celestes de la rubia, la cual intercalaba su mirada entre los ojos ónix del chico y los labios de este. El latir de sus corazones se había sincronizado, a la par que los poros de la piel de ambos se sensibilizaron de golpe por la cercanía. Ino-chan, pensaba el chico, también mirando los labios tentadores de la muchacha, la cual cada vez tenía su rostro más cerca al de él, pues ya podía sentir la respiración un tanto agitada de su compañera. Sin soltar su mejilla, Ino miró por última vez sus ojos para después pasar a sus labios y perderse en la dulce sensación, en el cálido y amargo placer que era besar por primera vez, pues los labios opuestos se habían conectado por fin. Cerrando sus ojos, dejaron que la situación se guiara por sí misma, para después sentir la calidez del otro conectarse por completo.
Se abrazaron mientras se besaban y, aún manteniendo sus ojos cerrados, se imaginaban la expresión del otro, con especial atención a cada centímetro de piel labial que se encontrara en su camino, saboreando el sabor del otro e intentando que éste perdurara por un tiempo indefinido, siendo que las lágrimas residuales del joven Saiyajin se perdían entre los besos que se estaban dando, tímidos, suaves, llenos de cariño y amor por parte de ambas partes. Los labios de Ino-chan, aferrándola a su persona, Gohan pensaba, intensificando todo lo que podía el beso, ahora un poco más largo, mientras la misma Ino se dejaba guiar por un inexperto sol menor, pero a pesar de la inexperiencia daba lo mejor de sí en ese, su segundo beso con una chica. Pero eso Ino no lo sabía, aunque le importaba poco, ya que en esos precisos momentos lo que más le interesaba era que el contacto de sus bocas no se diera aún. El aire comenzaba a amenazar con acabarse, haciendo que el joven abriera un poco su boca, cosa que Ino al instante notó, introduciendo su lengua dentro de la de Gohan. Esto hizo que él abriera los ojos en sorpresa, mas no rompió el contacto, al sentir como una lengua cálida e intrusa bailaba con la suya. En vez de eso, también se concentró en hacer aquel baile que se desarrollaba en sus bocas, pero no de una forma vulgar o obscena, pues el beso que compartían estaba cargado de sentimientos, lo que le daba una sensación aún mayor y placentera para los dos. Ella estaba abrazada alrededor del cuello de su chico, quien la tenía sujeta de ambas mejillas, saboreando y probando con absoluta paciencia los labios ajenos. Después de lo anterior, el aire por fin les ganó terreno, haciendo que tanto Ino como Gohan se separaran con lentitud, y se notaba con claridad cómo sus rostros ardían por lo que había sucedido. Perdón, Gohan-kun. De inmediato se disculpó la chica, confundiendo a Gohan, pero este no dejó que la Yamanaka se levantara de su lugar. Tranquila, no pasa nada. Con esas palabras, Gohan intentaba calmar la pena de la chica, que era mucha. ¿Cómo había sido tan irresponsable? Era lo que se preguntaba internamente, pues al parecer había dejado que sus deseos más personales se apoderaran de ella por ese breve momento en el cual se habían besado. Gohan miró hacia todas partes, y para suerte de los dos, no había nadie cerca, por lo que con toda certeza podía decir que no los habían visto besarse. Eso le quitó un peso de encima al saber que de esa forma no hablarían de Ino al malinterpretar las cosas. Gohan-kun, me dejé llevar y yo, continuaba intentando disculparse, mas el son solo la miraba, para después esbozar una pequeña sonrisa que confundió a la chica de ropas moradas. Ya te dije que no pasa nada, Ino-chan, en tal caso, el que tiene la culpa soy yo, no tú. Pero, de verdad, son cosas que no se pueden evitar. Aún intentando convencerla, continuó diciendo el Semi-Saiyajin, y la chica notó cómo el ánimo de la Sabache, al parecer había cambiado un poco gracias a ese beso que compartieron instantes atrás. Gohan la soltó por fin, para después volver a ver hacia el frente, esperando una reacción de la chica, que con sus dos manos entre sus piernas, también miraba hacia el frente. De repente, toda la tristeza se había ido, y en su lugar había quedado una extraña combinación de vergüenza y alegría. Gracias por escucharme, Ino-chan, habló Gohan de nuevo, intentando romper el momento incómodo que se había instaurado entre los dos, a lo que Ino comprendió y decidió ayudarlo. Siempre que necesites hablar, ya sabes en dónde voy a estar, Gohan-kun. Le miró con una tímida sonrisa, haciendo que el joven también esbozara una, para después ambos darse un abrazo. Me besé con Gohan-kun, mi primer beso ha sido con Gohan-kun. Sin poder esconder la emoción del beso, Ino pensaba a la par que se separaba de Gohan, notándose cómo esa tensión y vergüenza de antes lentamente desaparecían. Ya me siento mejor gracias a ti, Ino-chan, de nuevo, gracias. Volvía a agradecer, completamente sincero, acto que Ino agradeció completamente. ¿Cómo me vas a gratificar lo que hice por ti? Queriendo sonar un tanto coqueta, la chica de ojos celestes preguntaba, haciendo que Gohan se sobresaltara al no entenderla. ¿Qué? ¿Qué quieres algo a cambio? Contrapreguntaba, haciendo reír a la chica. Claro que sí, tonto. Ahora que se encontraba de mejor humor, Gohan sabía que no muy fácilmente Ino se iría de su lado a menos que se divirtiera un poco. Él también necesitaba distraerse y ya no estar pensando en lo que haría en algún futuro cuando volviera a ver a Sasuke. Por el momento, se centraría en su vida y en vivirla, como debía ser. Bueno, ¿qué te parece comer un poco de pudín? Ino se sorprendió ante la proposición de Gohan, pues el pudín era una de sus comidas favoritas, así que sin dudarlo, terminó aceptando. ¿Cómo supiste que me gustaba el pudín? Bueno, tú misma me lo dijiste ya hace un tiempo atrás, le reveló, haciendo que la chica rubia quisiera recordar, pero nada venía a su mente.
En vez de eso, simplemente se levantó con Gohan, abrazándose de su brazo derecho y recargando su cabeza en su hombro, avergonzando de nuevo al joven Saiyajin. Ino-chan, pronunció Gohan su nombre con un hilo de pena y nerviosismo, haciendo que la chica tomara un poco más de confianza después de lo que habían hecho, es decir, el beso que se habían dado. Vamos por ese pudín, Gohan-kun. A una abrazada de él, Ino empezó a guiar a Gohan, quien solo estaba respondiendo al nuevo capricho de la chica. Aunque, a decir verdad, esa actitud de ella junto al beso que compartieron fue lo que lo animó, pues sin dudas había sido una distracción completa a su humor decaído. Espero que Naruko-chan no se moleste porque no pude llevarla a comer ramen, en cambio, pensaba mientras bajaba un poco la cabeza para ver de nuevo a Ino, que estaba sonriente y a una abrazada de su brazo derecho. Ya debió de sentir la presencia de Ino-chan junto a la mía, por lo que es innegable que haya deducido lo que estamos haciendo, jeje. Con nerviosismo esperaba a que la rubia no se molestara con él por estar con Ino, pero conociéndola, sin dudas se iba a molestar. Cuando las demás sepan que besé a Gohan-kun, se van a volver locas de la envidia, jeje, no puedo esperar para ver sus caras, sobre todo la cara de la frentona y de Naruko, va a ser muy divertido, jiji. De forma interna, Ino reía al pensar en los rostros que pondrían sus rivales al saber sobre el avance más grande que la chica Yamanaka había logrado con Gohan, quien en esos momentos estaba más preocupado por Naruko que por el beso que se había dado con la chica que lo llevaba prácticamente a la fuerza, aunque con su consentimiento, algo raro pero posible para él.